Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho su asistencia. Estamos encantados de nuevamente inaugurar otras jornadas, ya las cuartas, como se llamaba Andrés y William, de nuestro seminario dedicado al derecho a la moda. Vamos a partir este primer panel con la exposición de Mario Dubois, abogado titular del estudio Dubois. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y la Universidad CEMAC. En la actualidad integra el Fashion Law Institute Argentina, donde ha investigado la incidencia de la legislación en materia de derecho del consumidor con relación a las empresas. Justamente entiendo que ese va a ser tu tema, el consumo. Gracias. Adelante. Buenos días a todos. Es un inmenso honor para mí estar hoy acá y compartir con tan prestigiosos colegas. Les traía el saludo de Susi y Pame, pero ya evidentemente lo han escuchado ustedes. Voy directamente porque tenemos poco tiempo y muchos conceptos como para poder brindarles. Vamos a partir, para no irnos con las ramas, como generalmente nos vamos los abogados, me traje para poder centralizar toda la charla, pero vamos a empezar justamente por las ramas, vamos a empezar por las ramas del derecho. O sea, si tenemos que el derecho es el conjunto de normas que regulan la sociedad, aplicadas coercitivamente por el Estado, la necesidad de aplicar esas normas y la necesidad de estudiar esas normas hace que se categoricen de alguna manera y que se dividan en esas ramas para poder estudiarlas y aplicarlas. La primera gran clasificación de ramas del derecho, que proviene del derecho romano, era derecho público y derecho privado según el interés que estuviera protegiendo, ¿no es cierto? Derecho público constitucional, administrativo, privado, civil, comercial, etc. Pero resulta que esa división de ramas del derecho no nos alcanza para explicar los fenómenos jurídicos y la realidad social en la actualidad, porque hay determinadas realidades sociales que están atravesadas por distintas normas jurídicas que provienen tanto del derecho público como del derecho privado. Podemos, por ejemplo, tenemos el derecho del entretenimiento, el derecho deportivo, donde tenemos, por ejemplo, una realidad social inserta, que está insertada por distintas normas, que, por ejemplo, pueden venir del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho comercial, del derecho civil, ¿no? Entonces, esa realidad social ya no alcanza con las tradicionales ramas del derecho. Entonces, actualmente, y ya desde hace unos años, se habla de ramas del derecho desde otro lugar, ¿no es cierto?, desde la realidad social a la cual nos estamos refiriendo. Nos referimos al derecho deportivo como una rama del derecho, como nos referimos al derecho del entretenimiento como una rama del derecho, como nos podemos referir al derecho bancario o al derecho financiero, ¿no? Ya nos escapamos de las tradicionales ramas del derecho. Esta realidad social fue la que vio en el año 2005 Susan Scafidi en New York para empezar a hablar del derecho de la moda, lo cual le costó bastante, ¿no es cierto?, poder insertar derecho de la moda, porque decía moda, derecho, fashion, esto no es derecho. Le costó bastante, por suerte hoy en día ya no, ya el derecho de la moda se está insertando en la sociedad y en la comunidad jurídica. Y el derecho de la moda, a diferencia por ahí de otros tipos de derechos, no, podemos decir que no tiene una normativa especial. O sea, no hay, por ejemplo, como el derecho deportivo, una ley del deporte, o como el derecho de marcas, una ley marcaria. No tenemos una norma específica, las tendremos probablemente en el futuro. Tampoco la teníamos en el derecho de las comunicaciones en su momento, y después empezaron a venir las normas relativas, específicas al derecho de las comunicaciones, a medida que fue avanzando. O sea, el derecho se va
iba adaptando de alguna manera a las distintas normativas. Y Susan Scafidi pudo ver, ¿no es cierto?, que había todo un proceso que tenía que ver con la creatividad, ¿no es cierto?, puesta en el diseño, que tenía que ver con la fabricación, que tenía que ver con la distribución, que tenía que ver con la venta, y que todo ese proceso tenía distintas normas jurídicas que venían, por ejemplo, del derecho intelectual, del derecho de la propiedad industrial, del derecho laboral, del derecho civil de los contratos, del derecho comercial, que estaban diseminadas. Entonces, la idea es fue armar una disciplina jurídica que tuviera que ver con el derecho de la moda. Y esa disciplina jurídica tiene dos características, me parece a mí, bastante importantes. Una de las características que tiene es la transitoriedad, ¿no es cierto?, y otra es la creatividad. La transitoriedad, que está marcada por las épocas, por las tendencias. Hay una frase muy interesante que dice: nos reímos de la moda de ayer, pero nos emociona la de antes de ayer cuando se está por convertir en la moda de mañana. Esta es una frase, no es mía, es muy inteligente para ser mía, es de Marlene Dietrich, actriz alemana, ya fallecida hace unos cuantos años. Pero esto habla, me pareció una síntesis perfecta de lo que es, de alguna manera, la temporalidad o la transitoriedad en materia de característica de esta disciplina jurídica. Y la otra es la creatividad. Si hay algo que caracteriza justamente al derecho de la moda es la creatividad. La creatividad puesta en el diseño, la creatividad puesta en la marca, puesta en el logo, puesta en la publicidad, y también puesta en el modelo de negocios. Este modelo de negocios, yo les traje dos ejemplos. Uno es el de Harry Gordon Selfridge, que creó esa tienda en 1906 en Estados Unidos, él era americano, pero la creó en Londres, y que era una tienda que tenía determinadas características innovadoras en materia de venta. Por ejemplo, fue la primera tienda que puso los artículos directamente para que los pudieran ver, tocar, sentir los propios consumidores, y a todos los empleados al servicio de esos consumidores. Fue el primero, además, que puso, por ejemplo, la perfumería en la planta baja. Se entraba a través de la perfumería como para que el consumidor, el cliente, pudiera sentir, ¿no es cierto?, los aromas y pudiera entrar como ya mejor predispuesto para la adquisición de los productos. Bueno, podríamos hablar horas de este sistema de negocios que fue un éxito en su momento y que después copiaron, obviamente, otras importantes cadenas de tiendas en Londres. El otro modelo de negocios exitoso, ¿no es cierto?, fue el de Amancio Ortega, que supongo que lo habrán escuchado nombrar. Amancio Ortega fue el creador de Zara, de la empresa Inditex. Amancio Ortega, español, hijo de un empleado ferroviario, que se cuenta en la historia que a raíz de una anécdota en su infancia donde a la madre no le quisieron fiar en un almacén, entonces dijo: nunca más mi familia va a pasar hambre. Y bueno, creo que más o menos lo cumplió y es considerado el hombre más rico del mundo, ¿no? Inclusive con una fortuna superior a la de Bill Gates. Bueno, Amancio Ortega, digamos, también fue un creativo en materia de modelo de negocios, porque, digamos, él se dio cuenta que todo el proceso, ¿no es cierto?, que iba desde la creación hasta la puesta en venta era un proceso demasiado largo, porque hasta que un producto se creaba, después se enviaba a la fabricación, después se enviaba a la distribución, o sea, era demasiado largo, y sin embargo los clientes por ahí iban cambiando, iban teniendo otras necesidades.
Entonces lo que hizo fue crear una empresa que tuviera todo a su vez centralizado, o sea, la creación, la fabricación, la distribución y la venta, y entonces con eso lograba dos cosas. Uno, abaratar los costos, y dos, además hacer los ciclos muchísimo más cortos. Por ahí en 2 o 3 meses podía tener el producto en las propias tiendas, y además los propios empleados eran los que podían transmitirle cuáles eran las tendencias, porque directamente hablaban con los clientes y iban descubriendo qué era lo que necesitaban o qué era lo que pedían, y eso era lo que se fabricaba. Bueno, algún éxito el hombre tuvo, ¿no es cierto? Y de alguna manera se convirtió en uno de los creativos más importantes en modelo de negocios. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Perfecto? Bueno. Pero todo esto, ¿no es cierto?, que yo les estoy mostrando, todo esto que les estoy mostrando, todo este proceso de creación, producción, distribución, venta, tiene un solo destinatario, uno solo, y es el consumidor. No existiría actividad industrial, no existiría empresa de la moda si no existiera el consumidor. Pero, ¿podría existir consumidor sin actividad comercial o industrial? Sí, bueno, de hecho, las sociedades primitivas, ¿no es cierto?, no había actividad empresarial, no había actividad industrial, y existían consumidores que satisfacían sus necesidades directamente de la naturaleza, pero no al revés. O sea, no puede haber actividad industrial sin consumidor. Y esto nos lleva, de alguna manera, a otro tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con otro derecho también incipiente, aunque bastante más, digamos que tiene bastante más años, que es el derecho del consumidor. Mi idea era un poco mezclar estos dos derechos. Y el derecho del consumidor nace también como producto de la transformación que se va produciendo en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si entendemos, ¿qué entendemos por mercado? Por mercado entendemos un lugar donde una serie de sujetos prestan servicios y venden productos, y otra serie de sujetos que satisfacen sus necesidades adquiriendo esos productos. Bien, el mercado se fue transformando desde este mercado de la Edad Media, ¿no es cierto?, donde el consumidor iba directamente a ese mercado y en ese mercado adquiría los productos que necesitaba y los servicios, hasta servicios de peluquería, servicios de baños, por ejemplo, distintos tipos de productos. Ese mercado se fue transformando, pero ¿qué fue lo que lo transformó? Primero la revolución industrial y después la revolución tecnológica. Con lo cual, esa venta directa del proveedor al consumidor, esa discusión que se podía generar con oferta y demanda, esa posibilidad hasta de hacer un contrato escrito, discutir cada una de las cláusulas de ese contrato, se fue modificando en, por ejemplo, una venta masificada. O sea, la revolución industrial lo que trajo fue la masificación de las ventas. La revolución tecnológica trajo otro sistema de ventas distinto que ahora vamos a ver. Y el derecho se fue creando distintos sistemas jurídicos, distintos elementos jurídicos, como por ejemplo la autonomía de la voluntad, el respeto por las cláusulas de cada uno de los contratos. Las cláusulas de los contratos son una ley para las partes, por ejemplo, y se fue creando toda una serie de principios. La revolución tecnológica, de alguna manera, también fue bastante dura con todos estos principios, porque fíjense, la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto?, con años de creación, con sus elementos de discernimiento, intención y libertad, quedó reducida con la revolución tecnológica
a la síntesis brutal de la tecla Enter, por ejemplo. O sea, millones y millones de contratos se realizan en el día de hoy a través de computadoras. O sea, solamente con el dedo índice y un mouse y apretando en aceptar cláusulas que nadie lee, se hacen millones y millones de contratos en el mundo. Pero a eso le tenemos que agregar que muchos también tienen financiación o pago a través de una tarjeta, con lo cual además tenemos que agregar unos 16 números de una tarjeta más un código de seguridad que de seguro no tiene nada, y después apelar a un principio jurídico importante para cerrar ese contrato, que es rezar. O sea, rezar que llegue, ¿no es cierto?, eso a destino, y que a lo mejor algún ignoto mail nos responda que el contrato ha sido cerrado y a partir de ahí celebremos. Fíjense cómo todo esto ha destruido años y años de estudio de los elementos de los contratos y los estudios que se han hecho en las distintas universidades respecto de la autonomía de la voluntad y de todo esto. Pero toda esta introducción era más que nada para comentarles que estos cambios también produjeron, de alguna manera, abusos, ¿no es cierto?, muchísimos abusos. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en mediados del siglo XIX se descubrió en París que el 53% de la leche era adulterada, por ejemplo. A partir de ahí se hicieron muchas reglamentaciones que tenían que ver con la salud de la gente en apoyo del consumidor, prohibiendo productos que pudieran dañar la salud y además obligando a las empresas a dar información respecto de los productos o servicios que podían estar brindando. Con lo cual, y empezaron, esto que fue en el año, o sea, que empezó en Inglaterra y en Francia fundamentalmente sobre fines del siglo XIX, recién en el siglo XX y recién a partir del año, de la década del 60, comenzó a hablarse cada vez más del tema derecho del consumidor, así como ahora se habla del derecho de la moda y estamos peleando y luchando para que esto se convierta en una disciplina jurídica, lo es, pero para poderla, digamos, expresar de alguna manera mejor, para poder categorizarla de alguna manera mejor. En ese momento también era el derecho del consumidor. Fíjense que en el 15 de marzo de 1962, el primer presidente que habla de derecho del consumidor fue John Fitzgerald Kennedy en un discurso al Congreso, donde expresó la famosa frase que el consumidor es el grupo económico menos escuchado y el más numeroso. Todos somos consumidores. Por eso el 15 de marzo fue instituido el Día del Consumidor en el mundo. Pero volviendo a esto, se consideró, a raíz de todos estos abusos que se producían, abusos que tenían que ver con la falta de información, abusos que tenían que ver con la salud de la gente, abusos que tenían que ver con no cumplir con las garantías de los productos, abusos de cláusulas predispuestas, con todo este tipo de cosas se vio que el consumidor era la persona débil de la relación empresario, parte dominante, consumidor débil. Con lo cual hubo un cambio de paradigmas, o sea, se modificó y así como el derecho laboral se dictaron normas a favor del trabajador, no para ponerlo por encima del empresario, sino para igualarlo en su relación contractual, lo mismo se hizo con respecto al consumidor, con lo cual se empezaron a dictar normas que tenían que ver con la intervención del Estado. El Estado interviene, dicta normas a favor del consumidor. Cambio de paradigmas total en este sentido. El derecho del consumidor, que ya está instalado en la mayoría de las legislaciones del mundo, tiene algunas características. Es un derecho cotidiano,
Si yo les preguntara a ustedes qué hicieron desde que se levantaron hoy a la mañana hasta ahora, seguramente fueron varios actos de consumo, ¿no es cierto?, que fueron realizando. Yo por lo menos sí. Pagué el hotel, compré un agua, bueno, tomé un medio de transporte, hablé por teléfono, varios actos de consumo he realizado, con lo cual es un derecho cotidiano y además es un derecho universal. Todos, absolutamente todos, somos consumidores, todos tenemos necesidades y esas necesidades hacen que vayamos al mercado en busca de los productos o en busca de los servicios. Además, las características del acto de consumo están por la necesidad, por esto que yo les decía, o sea, vamos en la búsqueda por necesidad, que puede ser una necesidad real, una necesidad también muchas veces creada por la propia publicidad. Es otra característica de la ignorancia, no tenemos la más remota idea de lo que estamos comprando. O sea, no sabemos ni de qué está hecho, no sabemos ni de para qué sirve, no sabemos cómo se cuida, no sabemos cuánto va a durar, pero eso sí, tenemos la confianza absoluta, por eso es confianza. Yo tomo el agua que me vendieron pensando en que me va a hacer bien, no tengo la menor idea si me va a hacer bien, no tengo la menor idea si lo que compro me va a afectar la salud, pero es un acto de confianza absoluta. Estas son características esenciales del acto de consumo. Por eso, a partir de la década del 90, se empezaron a dictar toda una serie de normas que tenían que ver con el derecho del consumidor. Casi todos los países tienen normas de protección al consumidor, casi todos los países modificaron el paradigma de la no intervención del Estado por la intervención y la protección del ser vulnerable del consumidor. ¿Cuáles son los derechos más protegidos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me queda? Listo. Estoy preocupado porque no tomo nunca el tiempo cuando hablo, entonces. Los derechos más protegidos son el derecho de la información, con lo cual el proveedor de bienes y servicios tiene que informar las características esenciales del producto que está vendiendo, es una obligación. La protección de la salud, o sea, los productos que se venden no tienen que atentar contra la salud del consumidor ni con respecto a su integridad física. El respeto por la oferta, o sea, todas las ofertas que se realicen obligan al ofertante. Y lo que sí tiene que tener, además, es fecha de comienzo y fecha de finalización, características de la oferta, stock, en lo posible, o sea, vendo televisores rebajados de a tal precio, con un 50% de descuento, bueno, ¿desde cuándo, hasta cuándo y cuál es el stock que tienen? Y eso obliga al empresario. Trato digno significa trato no discriminatorio, trato no vejatorio. Garantía, los productos tienen, ya sean nuevos o usados, tienen que ser garantizados, que significa que si tiene algún desperfecto, el empresario tiene la obligación de repararlos y si no los puede reparar, de entregar un equipo nuevo y si no hay nuevo, devolver el dinero. La venta por internet, el derecho a revocarlo, por ejemplo, este es un derecho que, como yo lo estoy comprando a través, como les decía, de la tecla Enter, y no sé lo que estoy comprando, salvo figuras que me aparecen, si yo recibo ese producto y no me satisface, tengo un plazo, depende de las legislaciones, es mayor o menor, pero tengo un plazo para revocarlo y puedo devolver el producto y me tienen que devolver el dinero. Todas las ventas a distancia tienen este beneficio. Bueno, la nulidad de cualquier tipo de cláusula que sea abusiva. Todas las legislaciones, yo se les voy explicando antes, todas las legislaciones en su principio fueron legislaciones represivas. ¿Esto qué significa? Que fueron todas legislaciones, a ver, frenar un poquito. En Ciudad con... Fueron todas las legislaciones que aplicaban sanciones frente a los incumplimientos respecto de los empresarios, respecto a las normativas del consumidor.
Entonces, fueron legislaciones fundamentalmente represivas. Esto no significa que ahora haya cambiado. Hay muchísimas penalidades, muchísimas multas. Además, hay daños punitivos, hay daño que tiene que ver con el daño efectivo que se le produce al consumidor. El daño punitivo es más un daño represivo. Pero a su vez, en los últimos años ha habido otras políticas públicas que tienen que ver con la prevención. O sea, la prevención a través de la educación del consumidor. Este es un video que muchos de ustedes seguramente lo conocen, pero lo quise poner igual porque para mí es un homenaje a Chile en este video que tiene que ver con la prevención. ¿Lo podemos poner un segundo? En Ciudad Consumo, todo está en aparente calma. Pero, ¿qué haces? Voy a hacer un reclamo al Cernac. ¿Y por qué no lo hiciste en la tienda? He ido 3 veces y no me han dado ninguna solución. ¿Y crees que el Cernac te la dará? ¿Quién sabe? No hay peor trámite que el que no se hace. Si se transgreden tus derechos, debes tratar de solucionar el problema en el lugar donde compraste. Si no te dan una respuesta, puedes hacer la denuncia ante el juzgado de policía local o el Cernac, que es el organismo mediador entre el proveedor y el consumidor. No te quedes callado. Ejerce tu derecho a reclamar. Sí, Juan al habla. ¿Es una broma? Me llamaron del Cernac, se aceptó mi reclamo y me van a responder. Recuerda hacer tus reclamos al teléfono 600-594-6000 o al 02-594-6000 y por internet en www.cernac.cl o en la municipalidad más cercana. ¡Yahoo! Consuma bien, viva mejor. Bueno, fíjense cómo a través de se hace educación al consumidor, se lo está instando a que frente a cualquier incumplimiento o cualquier transgresión que tenga que ver con la normativa, vaya, ¿no es cierto?, haga la denuncia y de alguna manera se le repare el daño que se le pueda estar produciendo. Esto es hacer prevención, pero además nosotros como abogados de las empresas también podemos hacer prevención, nosotros lo hacemos, o sea, ya el derecho no es solamente un derecho represivo, es un derecho preventivo, pero el ejercicio del derecho también puede ser preventivo. Si nosotros desde nuestros estudios o de nuestras organizaciones trabajamos con las empresas, en este caso con las empresas de la moda, estableciendo una estrategia que tenga que ver con el tema del consumidor, trabajando en equipo muchas veces con temas de publicidad para evitar lo que tiene que ver con la publicidad engañosa, también para poder tener una capacidad mayor de respuesta frente a las denuncias que se pueden realizar. Con esto que les estoy diciendo, de alguna manera las empresas van a ahorrar costos, porque si las penas son muy grandes y las penas y las sanciones son muy fuertes, en definitiva terminan perdiendo mucho dinero. En cambio, si ese dinero lo pueden gastar en sus propios abogados que les hacen ahorrar, mucho mejor para las empresas y mucho mejor para los abogados, obviamente, también. Y fundamentalmente también tenemos que tener en cuenta el tema de la sustentabilidad. O sea, la sustentabilidad de una empresa ya no es solamente estar en buenas relaciones con el medio ambiente, poder respetar los recursos naturales, poder respetar también a una sociedad, tratando de que esa sociedad sea más equitativa y más justa, no solamente ser socialmente responsable, sino también es todo eso junto, respetando también los derechos del consumidor. Una sociedad exitosa, ¿no es cierto?, una empresa exitosa, ya no del futuro, sino una empresa exitosa del presente, es una empresa sustentable, una empresa socialmente responsable y una empresa
que respete estos derechos del consumidor, además del medio ambiente y además de los derechos laborales y además de un montón de otras cosas que seguramente mis colegas me van a expresar mejor que yo. Bueno, esto era un poco una síntesis de los que yo les quería hablar, mezclando el derecho del consumidor como derecho nuevo con el derecho de la moda, derecho más nuevo todavía. Espero no haberme excedido demasiado. Muchísimas gracias a la Universidad Mayor, muchísimas gracias a los colegas, prestigiosos colegas que me acompañan, a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias, Chile, por recibirme. Nada más.